Grandes revoluciones políticas. La monarquía absoluta es un concepto en el que todas las facultades de gobierno están concentradas en una única persona, el rey. El monarca tiene poder absoluto para dictar leyes, decretos, juzgar y establecer impuestos. Tenía el control del ejército. Una vida llena de lujos. Se decía que el rey era nombrado por derecho divino y solo rendía cuentas a Dios. La monarquía era hereditaria, pasando de padres a hijos. En Francia, el monarca más representativo fue Luis XIV, conocido como el Rey Sol. La economía estaba en apogeo gracias a la industria manufacturera y al mercantilismo, y el ejército estaba fortalecido. En España, el rey Felipe V fue el monarca absoluto, seguido por Carlos III. En Rusia, Pedro el Grande ejerció el poder absoluto. En resumen, la decadencia de la monarquía absoluta se produjo debido a las ideas ilustradas, el surgimiento de la burguesía, los cambios económicos y sociales de la revolución industrial, y el impacto de las revoluciones y luchas por la independencia. Estos factores llevaron a la transición hacia sistemas de gobierno más democráticos y representativos en muchos países europeos. La Revolución Inglesa fue un periodo de intensos conflictos entre el Parlamento y la monarquía inglesa liderada por Carlos I. Durante la Guerra Civil, el Parlamento obtuvo la victoria y ejecutó al rey en 1649. Esto llevó a la creación de la Mancomunidad de Inglaterra bajo el gobierno de Oliver Cromwell. Aunque la monarquía fue restaurada en 1660, la Revolución Inglesa sentó las bases para un gobierno constitucional y tuvo influencia en movimientos revolucionarios posteriores. Fue un momento crucial en la historia de Inglaterra y en el desarrollo de ideas democráticas y republicanas. Este periodo estuvo comprendido entre 1642 y 1689 cuando finalmente termina. El concepto de estado de naturaleza, según el filósofo Thomas Hobbes, se refiere a una condición hipotética y ficticia en la cual los seres humanos existen antes de la creación de la sociedad civil y la formación de un gobierno o estado. En este estado, no existe una autoridad central que establezca leyes o imponga el orden, y cada individuo goza de total libertad para perseguir sus propios intereses y satisfacer sus deseos. Sin embargo, esta situación se caracteriza por el miedo y el egoísmo. Hobbes describe el estado de naturaleza como un estado de guerra constante, en el que la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Según su visión, en ausencia de un poder soberano que mantenga el orden y evite los conflictos, los seres humanos competirían constantemente por recursos escasos, lo que daría lugar a la violencia y la inseguridad. El filósofo argumenta que el estado de naturaleza es la razón fundamental por la cual las personas aceptan formar un contrato social y establecer un gobierno. A través de este contrato, los individuos renuncian a parte de su libertad en favor de un gobierno que garantice la seguridad y el orden social. Para Hobbes, el Estado es necesario para evitar el caos y asegurar la paz y la supervivencia de los individuos en la sociedad. Es importante destacar que Hobbes sostiene una postura individualista, enfocada en la búsqueda de la paz, la seguridad y la comunidad de los individuos. No existe la noción del bien público general ni de la voluntad pública, únicamente se consideran los individuos que necesitan vivir con protección y seguridad. La teoría del soberano de Hobbes ha sido aplicada a lo largo de la historia, como se evidenció en la deposición y ejecución de Carlos I en Inglaterra. Esta aplicación demuestra la relevancia de las ideas de Hobbes en la comprensión de la necesidad de un gobierno fuerte para mantener la estabilidad y la convivencia pacífica en la sociedad. John Locke, un filósofo inglés del siglo XVII y defensor de la Revolución de 1688 en Inglaterra, es una figura clave en la historia del pensamiento político. Estudió en la Universidad de Oxford y sus ideas tuvieron un impacto significativo en la formación de la democracia liberal y en la concepción de los derechos individuales. En su obra más conocida, Dos tratados sobre el gobierno civil, publicada en 1690, Locke argumenta que el gobierno legítimo debe basarse en el consentimiento de los gobernados y que los individuos poseen derechos naturales e inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad.
Esto significa que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger estos derechos y promover el bienestar de la sociedad. Según Locke, todos los seres humanos nacen en un estado de igualdad y libertad. Sin embargo, para salvaguardar sus derechos, acuerdan establecer un gobierno. Este gobierno debe garantizar la separación de poderes y limitar su autoridad para evitar posibles abusos. Además, Locke atacó a la monarquía al afirmar que el pueblo, como grupo social con normas morales, debe ser obedecido por los gobernantes. También defendió la propiedad privada individual. La influencia de Locke se puede observar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la redacción de su Constitución. Sus ideas también tuvieron un impacto en pensadores posteriores, como Montesquieu y Rousseau, y sentaron las bases de los principios liberales y democráticos que aún hoy son fundamentales en muchas sociedades. Thomas Hobbes sostiene que el estado de naturaleza es un escenario en el cual cada persona busca su propio interés, sin restricciones morales o éticas, y donde prevalece la idea de que el hombre es lobo del hombre. En este estado de guerra y caos constante, no existe ninguna estructura social efectiva que les permita vivir en paz y seguridad. Es importante comprender que Hobbes no presenta a los seres humanos en el estado de naturaleza como salvajes, sino más bien como seres inmersos en un conflicto generalizado, donde la competencia y la violencia predominan. No hay ningún poder capaz de detener la violencia y la destrucción que se desencadenan entre los individuos. Esta visión sombría de la naturaleza humana en el estado de naturaleza subraya la necesidad de establecer un gobierno fuerte y centralizado que pueda imponer el orden y garantizar la protección de los individuos. Sin un poder político soberano que controle los instintos egoístas y agresivos de los seres humanos, la sociedad se sumergiría en un estado de perpetua inseguridad y conflicto. Por lo tanto, la idea de Hobbes resalta la importancia de la creación de un marco institucional que regule y canalice las tendencias destructivas del hombre, evitando así el caos y promoviendo la convivencia pacífica entre los individuos. Gracias por su atención.